Las 8 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. Esto es La Otra Gestión, la primera mañana de Radio Nuevo Día en Río Gallegos, la primera mañana en FM Activa en Perito Moreno. Y aquí estamos hasta las 9 de la mañana y nos disponemos a acompañarlos con mucha información. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, como decíamos, a este día jueves 16 de marzo y acá estamos para compartir la mañana y varios temas que hemos preparado para este programa. Rapidito marzo, ¿eh? Ya va bien, empezamos la segunda mitad del mes. Así es, así es. Y con estos numeritos de inflación, qué lindo. La verdad que imposible no hablar de este tema, no recordarlo, no estar pendiente de todas estas cosas y de todo el impacto que tiene, ¿no? Como por ejemplo que anoche nos enterábamos que hoy YPF ya aumenta sus combustibles, ¿no? Ayer fue, lo decíamos nosotros, era el 3,8 de Shell, decíamos, bueno, va a tardar tal vez algunas horas, algunos días en llegar. No, Action ahí nomás. Unas horas, unos minutos después ya... Ahí estaba actualizando y bueno, y hoy es el turno de YPF. Hoy ya fue el turno de YPF. Así es, después seguramente a la mañana vas a estar con las novedades al respecto acá en Río Gallegos, ¿eh? Seguro. Bien, seguro hablando de Río Gallegos, la temperatura está fresquito. Sí, hoy sí, qué mañana fresca. Está fresquito, aunque la sensación térmica no es bajo cero como lo era ayer. Ayer estábamos bajo cero. La térmica 1 grado 6 sobre cero, registro de las 7 de la mañana. 5 grados 9 la temperatura, humedad 53%, presión 998, decimal 9 hectopascal, viento del oeste a 25 kilómetros en la hora. Para hoy se espera una máxima de 11 grados centígrados. 11 grados centígrados. O sea, fresquito. Sí, fresquito. Por la mañana mayormente nublado, por la tarde lluvias aisladas. Y por la noche mayormente nublado. Lluvias aisladas que se vienen anunciando prácticamente en forma diaria, pero... Muy aisladas. Yo no lo registro en absoluto. No. Son unas gotas que caen así, muy esporádicamente, muy poquita agua, pero no más que eso. Pero viste que todos los días hay lluvias aisladas. Sí. Caen dos gotas. A veces, como el otro día que salíamos o te asomaste a la ventana y te llovió. Gotas aisladas en realidad tendría que ser. Exactamente. ¿No? Sí, tal cual. Bueno, viento en el máximo registro, 50 kilómetros en la hora en horas de la tarde. Las ráfagas un poquito más intensas, pero bueno. No hay alerta meteorológico, se caracterizará este día por que será una jornada fría. Mañana viernes remonta un poquitito la temperatura, 14 de máxima, el sábado 15 de máxima, el domingo cae a 13 y... Bueno, y hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos, exactamente. Ahora vamos a saludar a Brian Álvarez, que está en los controles. Gracias, Brian. Y también a Juli Quiros, que como siempre está aquí con nosotros en el estudio, haciéndonos el aguante. Bueno, mucha información tenemos prevista para el día de hoy. ¿Cómo disponemos nuestra agenda del programa, Karina? Exactamente. Bueno, algo ya les dijimos. Vamos a contarles los títulos que tenemos y que vamos a estar desarrollando en esta jornada. Vamos a compartir algo de lo que ha sido también a nivel nacional el lanzamiento de la candidatura presidencial. Obviamente estamos en un año electoral y esto lo vamos a ir reflejando y hubo novedades ayer en el ámbito de la Unión Cívica Radical
Gerardo Morales lanzó su candidatura a presidente. Fue ayer, con presencia también de algunos santacruceños que estuvieron allí. Bueno, y el radicalismo ha presentado a su figura por las que va a competir por las presidenciales en este año. Ayer fue el Día de los Derechos del Consumidor. Quisimos hacer una nota al respecto, pero bueno, a quienes requeríamos telefónicamente estaban muy ocupados. Sí, ¿no? sí. Dijimos, bueno, la dejamos para el jueves, claro. O sea, para hoy, un día después total, para hablar de los derechos del consumidor. Hay un día, pero bueno, para visibilizar los derechos, para que los consumidores sepan que tienen derechos, pero nunca está de más hablar diariamente. Bueno, y tal es así que vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores. Esto es ADECUA, ¿no? Exacto. De consumidores y usuarios de la Argentina, Sandra González. Exactamente, sí, es una mujer muy reconocida. Seguramente ustedes la han visto en más de algún medio nacional, en alguna entrevista. Así que vamos a hablar de ella, de los derechos de los consumidores, por supuesto de la inflación y bueno, y de todo lo que esto significa y los coletazos que tiene para nosotros. Derechos tan vapuleados, por ejemplo, que te presentan precios cuidados y vas a la góndola y no los tenés. Precios justos, ¿no? Sí. Precios justos. Ponle el nombre que quieras, vale cualquiera de los dos. En Santa Cruz, confirmado por el propio secretario de Comercio, apenas si se cumple con el 60% de esos precios justos. Sí. Bueno, vamos a hablar con ella de eso. Y además, si nosotros también como usuarios y consumidores, se me ocurre, si hacemos valer también nuestros derechos. Tal cual. Sí, ¿no? Algunos ya se sienten una pérdida de tiempo. Claro. ¿No? Es una pena que nos reciclemos. Claro, muchos entienden eso, así como claro. Existen, en todos los, por supuesto, en la mayoría de los municipios, el área de defensa del consumidor. En el gobierno provincial también existe una subsecretaría, creo, de consumidores o algo así. Sí. Pero bueno, no sé si la gente, por mucho es una pérdida de tiempo. ¿Qué vas a ir a denunciar? Claro, y esto nos sucede en muchos órdenes de la vida, por eso dejamos pasar y hay cosas que tendrían que funcionar y no funcionan y las naturalizamos. Claro, esto, ¿no? Obviamente, en Santa Cruz que naturalizamos todo. Todo. Y no sé si funcionan, bueno, de esto vamos a estar hablando después con Sandra, pero los entes controladores también, porque el gobierno tiene que controlar. Claro. Asegurarse que el programa que anuncian y que presentan al menos se cumpla. Esa es la idea. Pero bueno, ¿qué más vamos a tener? Bueno, también vamos a tener un contacto telefónico con quien fue el primer maestro de la primera escuela rural que tuvo la provincia de Santa Cruz y fue la escuela que está ubicada en la estancia El Cóndor. Esa escuela tiene un nombre, pero nosotros la conocemos como la Escuela del Cóndor, ¿no? Claro. Y bueno, está mañana. Gendarme Argentino, creo que. Exactamente, la escuela primaria número 31, Gendarme Argentino del Cóndor, cumple 60 años mañana. Está en Estancia del Cóndor, camino a Cabo Virgen. Exactamente, Estuve un par de veces haciendo unas coberturas. Sí. Una estancia muy grande. Un lugar fantástico. La estancia, no sé si sigue siendo, pero los propietarios eran los Benetton. Los Benetton. Sí. Lo siguen siendo. Lo siguen siendo. Sí, la estancia muy linda. Es la anteúltima estancia antes de llegar a Cabo Vírgenes. Después ya tenés Monte de Dinero, también otra estancia muy linda. Ahí en el límite con Chile. Claro, ahí nomás. A Cabo Vírgenes. Bueno, vamos a estar hablando con quién fue el primer maestro que tuvo esa escuela, con Ricardo Ligiar. Y bueno, y ahí vamos a compartir este recuerdo de aquella puesta en funcionamiento de esta escuela, la primera, reitero, que tuvo la provincia de Santa Cruz. Hay plenario de secretarios generales de ADOSAC para ver ver cómo sigue esta cuestión, este reclamo de los docentes que están enmarcados en conciliación obligatoria. Exactamente, que vence hoy. Hoy termina la conciliación obligatoria y por eso es que se han reunido en la jornada de ayer los secretarios generales de ADOSAC y vamos a estar averiguando ¿qué han definido? Por el momento hay clases. Estamos teniendo actividad normal en las escuelas de la provincia de Santa Cruz. Bueno, lo de ayer fue como un preludio, un prólogo a la reunión que van a tener hoy, ¿no? De conciliación, pero después les vamos a estar ampliando este tema.
Bueno, ¿qué más tenemos? Un comunicado de Cambia Santa Cruz por la agresión al auto de la concejal de Pico Truncado. Se expusieron todos los partidos que conforman esta coalición aquí en Santa Cruz, se expusieron al respecto, expresaron su solidaridad, pero también exigen explicaciones. Vamos a estar leyendo ese comunicado. Bárbaro. ¿Algo más nos queda en el tintero en este inicio de programa, en esta mañana de día jueves? El hallazgo de la camioneta. Este tema que veníamos. Eso. Este tema que veníamos dando precisiones desde el mismo momento en que desapareció una camioneta de Sandín Hermanos, uno de nuestros auspiciantes. Recordemos, estaban desaparecieron, mejor dicho, 3 camionetas que estaban estacionadas allí en el playón de Cerro Vanguardia, el yacimiento minero, el primero que tuvo la provincia de Santa Cruz, de minería, hablamos de oro. Y desaparecieron 3 camionetas, 2 de la empresa Cerro Vanguardia. Perdón, una de la empresa Cerro Vanguardia y 2 de Sandín Hermanos. Bien, ayer en horas del mediodía o por la mañana se conoció que antenoche, o sea, el martes por la noche, se localizó a la camioneta en Caleta Olivia. ¿A la camioneta de quién? A una de las camionetas de Sandín Hermanos. Perfecto. Vamos a estar con el parte de la policía. ¿Sí? Perfecto. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo esta mañana de día jueves aquí en La Otra Gestión. Le mandamos un saludo grande a José Arteaga, que está todos los días ahí firme. Buenos días, Karina y Claudio, que tengan un gran día jueves y lo disfruten a pleno. Gracias por estarnos, dice José. Gracias a Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Ahí podrás recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho o compartiendo el almuerzo en la terraza, o simplemente disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino, www.titancalafatehostel.com. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimir tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Banco Santa Cruz es la entidad financiera líder en la provincia, con más de 62 años de trayectoria. Es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Muy bien, y ahí estamos recordándoles que los estamos esperando a todos aquellos quienes quieran auspiciar en La Otra Gestión. Se comunican con nosotros, por supuesto, a través de las redes sociales y van a ser muy, pero muy bienvenidos. Bien, algunos saluditos, algunos madrugadores ya que están dando el... Gustavo lo veo ahí. ¿A qué Gustavo? A Gustavo Cabrera. ¿Qué dice? Le mandamos un beso. Hay unos mensajes entre los mismos seguidores, los mismos que están viendo. Sí. Mira, Gustavo le está diciendo a Isabel que se apure, que se levante, rápido, por favor, urgente, vení a llenar las órdenes. Isabel, anda, por favor, que ahí te está reclamando Apurate, Gustavo. Isabel, Claro. deja el celular, ese es el mensaje, deja el celular y venite que te estoy esperando para llenar las órdenes. Me encantó, me Eso encantó. es perito, eso es pueblo, ¿viste? Sí. Isabel me parece que la conozco, ¿eh? No sé ¿No? si es la Isabel que vos conocés. Está bien. Parece que es otra Isabel. Porque me acuerdo cuando estuve con Isabel, me decía de las órdenes y me mostraba algo ahí en la oficina. Pero bueno, puede ser. Claro, les mandamos un saludo grande. Isabel González, antes había estado saludando. Buen día, chicos, qué lindo escuchar los saludos. Había dicho Gustavo la tabla. Deja de saludar en la radio y... Dejá el celular y venite acá al hospital que te estoy esperando.
Abrazo a Gustavo, ¿eh? Un beso grande para toda la gente de Abrazo a Perito Gustavo, que está allí. amigo, gran amigo de la infancia, Gustavo. Gran anfitrión, Gustavo, también, ¿eh? ¿Sí? Sí, gran anfitrión. Y sus mascotas. Ah, y sus mascotas, Gustavo y sus mascotas, Gustavo por es un supuesto. amigo muy bichero de chiquito. Ahí voy, le Ahí hice voy, esta vez. Isabel. Tiene de mascota una chancha. Sí, Una chancha. Sí. Que cuando la empezó a criar era así, mínima, así, chiquitita. hermoso. 10 centímetros. Ahora mide 1,5 metros y debe pesar 250 Sí, kilos. más o menos, más o menos. A ver, en algún momento vamos a mostrarle una foto. Sí, ¿Eh? bueno, también saludamos a Juanita, Amado 10, de los antiguos está saludando. A Fur, la comarca del lago Buenos Aires. Beatriz Pessoa también saluda desde Caleta Olivia. Buen día, siempre los veo, dice. Qué Iris, bueno, Iris gracias. Pessoa. Abrazo, Claudio y señora. ¿Cómo suena? Gracias, ¿Por gracias. ¿Qué se siente? Es raro. Viste, cuando no querés asumir la edad. ¿No? Pero bueno, suena raro, señora. Bueno, creo que no me señora es por el vínculo. Sí, por eso. Sí, pero es una palabra así como fuerte, potente. Bien, ahí están saludando también del Hospital de Perito. Saludos, chicos, de parte de todos la sala de médicos de Perito Moreno. Qué linda nota saldría ahí, ¿eh? Yo quería meterme ahí en la sala ¿Será de verdad? profesionales de médicos de Perito. ¿Será verdad lo que Parece se que cuenta pasa. de la sala de los médicos acá? ¿Dónde, acá? Bueno, a nivel general, ¿no? Ah, Sí, no de sé. acá tengo también algunas anécdotas, pero bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿eh? Bueno, le mandamos un beso grande a todos. Abrazo a los médicos de Perito, que también del Hospital Distrital Oscar Héctor Natales, así se llama el hospital. Yo de cuando Perito. tuve que ir, me atendieron muy bien, así que muchísimas gracias. A Marcela García. Sí, a Marcela le mando un beso enorme. Sí, sí. Bueno, estamos 8:20 de la mañana, ponemos una cortinita y vamos a presentar ya a nuestra primera entrevistada. Vamos a Dale, hablar dale. de los derechos de los consumidores. Breve pausa, ya volvemos. Luna loca, alumbranos, esta ruta nueva que empezó y al llegar a ese lugar, danos para de nuevo. Luna loca, embriagarnos, el camino amigo que empezó y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo. Todavía brillan tiros, calaveras, sueño, grito de la despedida eterna tan bonita que me dieras. Mamita, amor, tú, la noche elegida. Aprendimos con los años caminar en lo sagrado, la esperanza mueve piedras, no volver a dejar las huellas cuando coge el animal, alegra el rebaño. Luna loca, luna. Esta ruta nueva que empezó y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo. Luna loca, embriagarnos, el camino amigo que empezó y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo. No ser bueno, sin tu luz me pongo malo, oculto en tu lado oscuro, busco mi camino nuevo. You want me sad, you want me bad, you want me mad, but I never stop. Yo solo sé las esquinas que Luna loca, alumbranos, esta
balas de nuevo. Luna loca, alumbranos, esta ruta nueva que empezó, y al llegar a este lugar ya no van a ser. Luna loca, luna loca, luna loca, luna loca, luna loca, luna loca. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Todos los sábados a partir de las 21 horas nos encontramos en Sonamos Punk. Entrevistas, acústicos y todas las novedades de las bandas locales, nacionales e internacionales. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. 8 de la mañana, 27 minutos en la República Argentina. Acá estamos de vuelta, 5 grados 9, la temperatura en Río Gallegos fresquita la mañana en la capital santacruceña, 1 grado 6, la sensación térmica, humedad 53%, viento del oeste a 25 kilómetros en la hora. Bien, les decíamos cuando iniciábamos esta mañana y les presentábamos nuestros temas, les contábamos que ayer fue el Día de los Derechos del Consumidor y que por eso era intención, no pudo ser ayer, va a ser hoy, es hoy, y les decíamos intención de hablar con Sandra González, que es la presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la República Argentina. Es la presidenta de ADECUA. Sandra, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne desde Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, la saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Y bueno, muchas gracias por la nota y disculpas por lo de ayer, pero la verdad que era un día complicado. No, por favor. Nos imaginamos, lo decíamos recién y lo hablamos con los oyentes, ¿no? Que queríamos tener esta nota con pero bueno, es entendible. Igual lo que decíamos era que en buena hora que todos los días hagamos este ejercicio, que todos los días poder hablar sobre los derechos del consumidor, Sandra. Sí, por supuesto que sí, es fundamental. Creo que estamos en momentos muy difíciles y por lo general todos sabemos que tenemos obligaciones, pero desconocemos nuestros derechos. Uh-huh. Claro. Y me parece que, bueno,
ustedes nos dan una mano enorme para todo ese tipo de trasladarle al usuario, al consumidor, cuáles son sus derechos, cuáles son cosas que quizás debe saber y que no sabe. Pero Claro. bueno, esto se tendría que hacer más a menudo, y obviamente que nadie descarta que se puede hacer, ¿no? Bien. Claro, recién lo hablábamos, antes de salir al aire con usted, lo hablábamos en la presentación de los temas con Claudio, esta situación, ¿no? De conocemos nosotros como consumidores nuestros derechos y además los hacemos valer. Y él me decía, lo que pasa es que muchas veces uno entiende que eso es una pérdida de tiempo porque los Claro. organismos que tienen que actuar en ese sentido no funcionan Claro, o no claro, funcionan como deberían. ¿Usted coincide con esta Sí. mirada? Sí, bueno, me parece que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en esto y en este último tiempo y la pandemia también ha dejado muchas cosas en donde nos han complicado, ¿no? Desde el punto de vista de oficinas cerradas, la atención al público muy reducida, compra por internet que no sabemos a dónde podemos reclamar. Y creo que hay que trabajar sobre todos esos temas, pero fundamentalmente en que que la gente tiene el derecho a reclamar y que no es en vano y que realmente los reclamos también sirven para hacer estadísticas y sirven para saber qué es lo que está pasando con determinados temas. Claro, Sandra, ¿le llega el Entonces- reclamo del consumidor? ¿Le llega el reclamo, por ejemplo, acá en Camusi? Me hizo acordar usted de Camusi, la prestadora de gas. Sí, de gas. Después de la pandemia, no se enteró que volvimos de pandemia y seguía con las oficinas Sigue. cerradas. Y Sigue. sigue con Bueno, las oficinas cerradas. Sí. O sea, No, bueno, un yo creo que reclamo. los entes reguladores rápidamente tienen que intimar ya a todas las empresas. Acá pasa lo mismo, en todas las provincias pasa lo mismo. Las empresas de servicio siguen sin abrir o diciendo, le damos un turno. Sí, esa es la Claro. modalidad. Y la verdad, hay determinados temas que uno necesita resolverlos en el momento. Y Ujú. por otro lado, a veces uno va a la empresa y le dicen, no, pero si usted no tenía turno, pero si no hay nadie, ¿no me pueden atender? Claro, no, pero si claro. no tenía turno, no puede. No, dejá que sí, me Eso sigo es una llamando tomada las de uñas. pelo. Claro. Eso es una tomada de pelo. Claro. Y ahí sí los organismos de control, los entes regulador, tienen que actuar rápidamente y lo estamos pidiendo ya con todos los servicios, porque sentimos que hay gente que les quedó trámites pendientes, que quieren hacer. Hay mucha gente que tiene que refinanciar y que quiere ver y que quiere hablar con una persona. Claro, Ese es el tema. claro. Porque nos comunicamos con todas máquinas. Y lo que cuesta llegar a una persona, a ver, ni hablar de las prestadoras de Telefonía, de videocable, Ujú. de televisión satelital. Hablar con una, en principio, o sea, en el menú de entrada nunca te dan la opción hablar con una operadora, no, te dan opciones. A no ser que le pongan que va a contratar el servicio. Claro, Claro. yo hago eso. ¿Usted desea contratar un nuevo servicio? Sí, le pongo ahí. Ya está. Mentira, pero quiero que me atienda. Sí, sí. Porque- Bueno, estas cosas tienen que cambiar, Ujú. porque no pueden seguir que con el turno, que con esto, que con lo otro. No, es un derecho que tiene el usuario y que la empresa no se lo está brindando. Ujú. Claro. Entonces, tiene que haber el organismo que corresponda para que, lo intime a que eso suceda. Claro, claro. Claro. Otra de las dificultades que tenemos acá en el sur, acá en Santa Cruz, por ejemplo, que hablando por esta radio, el propio secretario de Comercio reconoció que respecto del plan Precios Justos, No llegan, no los tienen. no, apenas si llegan a un cumplimiento del 60%.
No, Apenas sí, si se bueno, llega a un 60%. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso en la góndola cuando hay faltante de ese producto? Porque por ahí buscas a un repositor del supermercado y... No, lo que hacen ellos es cumplir una orden y Claro, generalmente esas por góndolas, supuesto. Sandra, que están vacías, ¿qué es lo que sucede? Las llenan o con rollos de sí, cocina claro. o con leche, por ejemplo, de la marca del propio supermercado o con fideos, con cualquier otro producto. Ante el Sí, faltante de sí, un sí, sí. producto de precio justo, ¿qué hay que hacer, Sandra? Hay que hacer la denuncia en la Secretaría de Comercio. Hay Ajá, que hacer la denuncia en la Secretaría de Comercio. Obviamente hay una app de precios justos, Ujú. pero bueno, no todo el mundo es tan canchero o eh, tan habilidoso para manejar una app claro. fundamentalmente y sin ánimo pero la gente grande no tiene tanta experiencia con esto, entonces bueno, llamar por teléfono, Claro. ahí hay ceros 800 que uno no debería gastar, con lo cual puede llamar por teléfono, incluso mandar un mail denunciando, sacando una foto y denunciando qué Ujú. es lo que está pasando, porque realmente perjudica mucho al consumidor eso. Claro. Claro, y nosotros que tal vez estamos un poco más habituados a esto, tener el compromiso y la responsabilidad de hacerlo. Si hay una app, Sí, sí, bajarla sí. y tomarnos el minuto, porque cuántas veces estamos haciendo las compras y estamos charlando, mandando una foto a nuestros amigos de tal o cual oferta. Bueno, también tener esa responsabilidad como Sí, ciudadanos. sí, 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 eso, desde ya, y darnos cuenta que el poder, en definitiva, lo tenemos nosotros porque somos los que a la larga o a la corta terminamos diciendo, bueno, esto no lo compro, esto lo compro, porque estamos en épocas también y en donde, bueno, uno tiene que mirar y tiene que elegir y tiene que Ujú. decir, bueno, a ver, ¿qué voy a comprar? ¿Qué es lo Claro. que me conviene más? ¿Dónde me conviene más? Este, y eh, pensar que nosotros tenemos que empezar a elegir, tenemos que empezar a denunciar, tenemos que empezar a, insisto, a hacer valer nuestro derecho y hacer valer el poder que tenemos como consumidores. Bien. Sandra, en estas épocas, en estos momentos que estamos viviendo, que también usted recién hacía referencia, tan particulares y tan difíciles, con estos niveles de inflación que estamos teniendo, Sí. em, como usuarios, como consumidores, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿O qué Bueno, cosas eh, descartar? eh, son épocas muy difíciles, porque aparte, más allá de los precios justos, hoy no hay una referencia de precio. Exacto. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que vamos a todos lados y todos los días cambian los precios. Ujú. Nos está pasando que de un lugar a otro la realidad es que hay diferencias que uno dice, pero ¿cómo puede ser si este mismo producto es la misma marca, es la misma cosa, tenga tanta diferencia? Mm. Esto obviamente siempre pasa en épocas de inflación y me parece que está peor ahora, y verdaderamente ahí también nosotros tenemos que empezar a ver, tenemos que empezar a elegir. Lo que pasa es que han cambiado muchas cosas. Uno antes capaz hacía compras, este, no digamos de un mes, pero de 15 días. Hoy las compras son más bien Sí, 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 sí. diarias, Diario, semanales, claro. pero fundamentalmente diarias, porque Tal cual. uno va viendo, ¿no? Va viendo en cómo está su situación económico-financiera, ¿no? Claro, Entonces, saber si cerró la tarjeta claro, y tal si cual. puedo comprar, Ujú, qué promoción tengo tal o cual día, que a veces claro. hay que mirarlas bien las promociones, porque muchas veces terminan siendo engañosas, porque a veces nos marean con los 2 por 1, con el dos Claro. por Sí, Sí. sí, tres sí. por dos, pero Sí. quizás hay que mirarlos bien esos precios, más allá de que en algunas ocasiones conviene. Pero eso tenemos que hacer, es como un trabajo aparte hoy.
porque lleva tiempo eso, Claro. estar verificando, estar viendo qué nos conviene comprar, estar viendo, bueno, toda la cantidad de cosas, y en muchas oportunidades nos pasa que llegamos a pagar y decir, bueno, no, esto no había mirado el precio, no me había dado cuenta, cuando es como lo marcan y el precio que tiene, decir, no lo llevo. Claro, y es un ejercicio diario también que hay que hacer, ¿no? Porque hay que estar actualizados más en estos tiempos de inflación, ¿no? Con la inflación Sí, con todo, de hay ayer, que por estar ejemplo. actualizado con Claro, todo. sí. Y hablamos de canasta básica de alimentos, pero es un poco en todo. Lo triste es en medicamentos, Claro, porque en medicamentos uno no tiene mucha opción. salida. Claro. Claro. Entonces, lamentablemente, bueno, es o compro o no compro, pero una cosa que forma parte de lo que es de la vida y la salud de la gente, Claro. ¿no? Sandra, la última de mi parte, agradeciéndole mucho. ¿Cuáles son No, los por favor. los rubros más cuestionados? ¿Sigue ahí planes de ahorro a la cabeza? Uy, bueno, sí, es un rubro. No sé si a la cabeza, quizás en determinadas zonas del país, obviamente que sí, ha sido un tema, y sigue siendo un tema muy complicado, en donde realmente hay mucha gente que ha perdido su plan de ahorro por lamentablemente no poder seguir pagando, Claro. Ujú. y es como es bastante duro y complicado, ¿no? Claro. Por otro lado, a nivel nacional, lo que es internet, cable, telefonía celular, es como que va un poco a la cabeza, y segundo, que van ahí, cabeza a cabeza, todo lo que es bancos, tarjeta de crédito, Claro. tarjeta de débito, refinanciaciones, todo ese tipo de cosas, es como que van sufriendo el día a día, y que cada día que pasa hay más reclamos de la gente. Sandra, nosotros queremos agradecerle muchísimo estos minutos que nos ha dispensado. Queremos también ver si podemos tener otra oportunidad de seguir Sí. charlando con usted, porque la verdad que es muy, Cuando pero usted muy quiera. interesante. ¿Dónde podemos seguirte y los consumidores principalmente? ¿Dónde vas actualizando la información, Sandra? Nosotros vamos actualizando todo lo que es las páginas, es Infoadecua, Ujú. tanto en Facebook, Instagram, Twitter. Justamente ayer pusimos determinadas cosas y determinados derechos que tenemos como consumidores Sí. en el Día Mundial del Consumidor, y obviamente alertando en determinadas situaciones, pero desde ya que estoy a disposición de ustedes, y si quieren en la próxima hablamos de pequeños derechos que tenemos y que pocos lo sabemos, y que están en la Ley de Defensa del Consumidor, que no son tan difíciles y que lo podemos ir empezando a ver. Así va a ser, así va a ser. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y buenos días. Buen día. Ahí hablábamos con Sandra González. Ella es la presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina. Esta es una entidad que nació en el año 1995, es una entidad de bien público sin fines de lucro, nacida con el compromiso de un grupo de ciudadanos con el ejercicio y la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Cualquier cosa se meten, googlean Adecua, así como suena, y se meten a la página. ¿Qué tema lo de los planes de ahorro? Siempre están en la cabeza, ¿viste? Y claro, en el afán, los vendedores, no en todos los casos, ¿no? Pero en la gran mayoría, por ahí, con tal de venderte un plan, te prometen todo, y después cuando se aseguran que pagaste la inscripción en la primera cuota, las condiciones cambian. Claro. Probablemente Engañoso. el vendedor que antes te rompía llamándote para venderte, después ya no te atiende más el teléfono. La cuota no era tal.
O capaz que estaba estipulado pero en la letra chica. Claro. Y después encima querés retirar el auto, no, pero tenés que Pagar esto, pagar el flete, pagar el patentamiento, cumplir con el 30% del valor del auto y el llave por llave que te habían ofrecido en su momento no es tal, porque tu auto que vale tanto te lo subcotizan. Y bueno, siempre ese tema con... Y bueno, estás hablando de un dinero importante, ¿no? No es un faltante de harina en el supermercado, estás hablando de un autito 0 kilómetros que vos tenés como sueño llegar a él. Entonces siempre estuvo ahí arriba, planes de ahorro. Bien, la verdad que muy interesante, se pueden hablar de muchísimos temas con Sandra González, la presidenta de ADECOA. Bueno, cambiamos absolutamente de tema, sin irnos a ningún lado, seguimos en la continuidad y vamos a ampliar lo que les decíamos ayer en Capital Federal. Esto fue en el Teatro Gran Rex. Gerardo Morales, el gobernador jujeño, sí, exactamente, lanzó su candidatura a presidente. El lema o el eslogan de su alocución fue tenemos que dar vuelta a la Argentina. Porque es como su idea está todo patas para arriba, entonces lo quiere dar vuelta. Buah, es un poco polémico para mi gusto el dar vuelta. Y después, además, lo que pidió es que Cristina se vaya a su casa. Así nomás. Así nomás. ¿Hubo presencia santacruceña? Juli, Sí. metete, Juli. No, yo preguntaba si tiene que ver dar vuelta a la Argentina porque él está en Jujuy, en el punto norte, y el kirchnerismo es de acá de Santa Cruz. Es una buena interpretación la tuya, ¿eh? Sí. Está bien, como los presidentes, como Cristina salió de acá de Santa Cruz. Sí, damos vuelta a la Argentina. Sí, es buena, es buena probable, también. ¿Hubo presencia santacruceña? Sí, estuvo, entre otros estuvo Roxana Reyes, que va a ser candidata también dentro de Cambia Santa Cruz, al menos de la Unión Cívica Radical, ¿no? Va a ser candidata a gobernadora, según le confió el fin de semana pasado a su grupo íntimo de militancia. Y bueno, nosotros también quisimos en su momento hablar con ella esta semana, pero nos dijo por ahora no. Por ahora no, gracias, nos dijo eso y se fue a Ciudad de Buenos Aires y estuvo participando allí del acto donde hubo dirigentes muy destacados de la Unión Cívica Radical. Quisimos contactarla a Roxana Reyes para salir al aire, una vez nos dejó colgado. Se había comprometido a salir al aire y nos dejó colgado. Sí. A último momento. Un sábado cuando hacíamos otra gestión. Y bueno, y ahora cuando hacíamos la otra gestión también. Bueno, ¿vos qué querías contarnos? No vamos a poner el audio porque no tenemos tiempo. Bueno, no, al respecto sí, algunas repercusiones del acto. En este sentido, me animo porque gobierno con autoridad, algunos textuales de Gerardo Morales. Sí, teníamos un audio, pero bueno, como se nos va el tiempo del programa, lo vamos a dejar. Me animo porque gobierno con autoridad, me animo porque metí presa a la corrupción de verdad, haciendo referencia a Milagro Sala. Claro, ¿no? sí, tuvo un párrafo también para vamos a dejar sin efecto los fueros son el refugio de los corruptos, sin fueros Cristina estaría presa. Lo primero que voy a hacer es ocuparme de Rosario porque todos somos Rosario, no voy a mirar para el costado. Tengo el coraje de combatir las mafias y el narcotráfico, lo demostré en Jujuy. Vamos a recuperar la seguridad, la salud pública y la educación pública. Vamos a recuperar la gran clase media argentina. Vamos a dar vuelta la Argentina porque nos lo merecemos. Algunos textuales de Gerardo Morales en el lanzamiento de su campaña presidencial ayer en Capital Federal en el Gran Rex. Bueno, cambiamos de tema. Otro de los títulos que les adelantábamos tiene que ver con el aumento de los combustibles. Ayer a nivel nacional se decía que era la petrolera Shell quien hacía punta de lanza. En Río Gallegos fue Action, y anoche también nos anoticiábamos a través de los medios nacionales que con el primer minuto de hoy jueves comenzaba el aumento a repercutir en la compañía de bandera. YPF subió hoy en todo el país los precios de los combustibles un 3,8%. 3,8% sí, YPF. Exactamente. Después vamos a averiguar en lo que va del año. Porque te acordás que empezamos el año con un supuesto tope en el aumento de las naftas por los próximos 3 meses. ¿Ya pasaron los 3 meses entonces? Sí.
O sea, pasaron los 3 meses. 4, 4 y 4, 3,8. claro. 4, 4 y 3,8. Los porcentajes. Está bien, pero eso... Febrero y marzo. Pero, a ver, ¿se acuerdan que en su momento habían dicho que por un lapso de 3 meses, me acuerdo que lo dijo el ministro de Economía, no íbamos a tener aumento en los combustibles? Al contrario. El acuerdo que firmaron Claro. Pablo González, Bulgeroni y Lacroce, que son de Shell, bueno, YPF, Shell y Action, era por un aumento escalonado en estos Claro. bueno, diciembre, enero, febrero y marzo. Eran 4 aumentos autorizados por el gobierno nacional. Este sería el cuarto. Leí mal, interpreté mal la noticia entonces. Bueno, No sé. No sé, a ver, estoy mirando una nota al respecto de hoy, de ámbito financiero. YPF subió 3,8 los precios de los combustibles. La decisión confirmada por la petrolera Ámbito ocurre dentro del marco del acuerdo alcanzado entre las principales petroleras que operan en el país y el gobierno, ya que los combustibles forman parte del programa Precios Justos y pueden aumentar en marzo este porcentaje. El incremento de esta noche, o sea, de la noche de ayer, es el cuarto aumento autorizado por el gobierno nacional. Ahí estamos, clarito. Es el cuarto aumento una vez que se anunció que formaba parte el acuerdo del programa Precios Justos del Gobierno Nacional. 4 aumentos autorizados. Este es el cuarto. bien, estamos tratando de establecer la próxima comunicación telefónica. Gracias a Brian que nos está asistiendo desde controles allí. Vamos a estar hablando dentro de algún momento con el primer director, primer maestro de la Escuela Rural El Cóndor. Exactamente. Porque hoy la escuelita rural, instalada allí en la estancia El Cóndor, en realidad la escuela se llama Gendarme Argentino. Fue la primera en la provincia de Santa Cruz, o al menos la primera que se creó en la órbita del actual Consejo Provincial de Educación. En ese momento habrá sido Ministerio de Educación o algo así. Y hoy está cumpliendo 60 años. Exactamente. Así que vamos a estar hablando con el primer director, a ver qué rememora de aquellos años. Exactamente, con Ricardo Ligiar. Vos sabés que vos mencionabas algo así de la ubicación geográfica de la escuela primaria número 31. Está situada dentro de la estancia Cóndor, como les decíamos, sobre la ruta provincial número 1 a 80 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, a 1,16 kilómetros de la frontera con la República de Chile y a 6 kilómetros del estrecho de Magallanes. Ruta que actualmente es la 40. La 40, viste que han modificado la traza, hace tiempo, en realidad, 15 años, modificaron la traza y ahora es la 40 que te llega hasta Cabo Vírgenes. Capaz que no, que tiene otra denominación cuando hablamos de rutas provinciales. Era la ruta provincial 1, tal cual. Y hay muchos que lo siguen llamando así. Pero en realidad es la 40 porque, es más, el kilómetro cero de la 40 está ahí en Cabo Vírgenes. Está listo. A unos kilómetros, a pocos kilómetros de la estancia del Cóndor. Exactamente. Bueno, en el año 1963, la administración de la estancia, que estaba en manos de John Blake, solicitó la creación de una escuela primaria para que los chicos que vivían allí pudieran o pudiesen recibir la enseñanza porque sus papás no los podían trasladar hasta Río Gallegos. Atendiendo a ese pedido, el Ministerio de Asuntos Sociales, que tenía en ese momento a cargo la actividad educativa, vos que se marcabas esto recién, resolvió mediante una resolución crear una escuela primaria de personal único en el paraje denominado Estancia El Cóndor. Era el profesor por aquel entonces Emilio García Pacheco, el supervisor general, bueno, que consideró ese petitorio. Un poco de esa historia. Y a partir de allí, el Estado provincial tomó este pedido y esa concreción
como un punto de partida en el diseño de una política educativa rural, ¿no? Por eso esta fue la primera escuela y a partir de ella comenzó a germinar esa semilla de abrir establecimientos educativos en distintos campos, en distintas estancias de la provincia de Santa Cruz. Bien, no lo tenemos en el teléfono, no, es raro porque yo lo estoy chateando con él por WhatsApp. Capaz que pasamos mal el teléfono, ¿eh? Así que un poquitito de cortina, ¿te parece, Juli? Brian, yo estoy chateando con él acá por WhatsApp. Entablamos bien la comunicación telefónica con Ricardo y cerramos el programa hablando con él. Dale. Ahí estamos tratando de establecer la comunicación con Ricardo Ligier. Les recordábamos que es el primer maestro que tuvo la Escuela Rural de Las Vegas, esta escuela primaria número 31, gendarme argentino, que mañana está cumpliendo 60 años y que marcó un hito en la educación rural de la provincia de Santa Cruz. Estos textos que estábamos compartiendo con ustedes recién, esta parte de la historia, queríamos agradecérselo mucho a Milagros Pierini, que nos dio una mano enorme, nos pasó el dato y además nos envió este material que es por demás interesante. Forma parte del texto publicado en el tomo 4 de Historia de la Educación de la Patagonia Austral, titulado Intentos, Prácticas y Ensayos, Experiencias Educativas Alternativas en la Patagonia Austral, siglo XIX y XX, coordinado por Pablo Navas y publicado por la UMPA en el año 2018. Interesantísimo ese material que nos facilitó
milagros como para ponernos en tema y que estuvimos leyendo ayer. Así que muchísimas gracias. Bien, estamos tratando de comunicarnos todavía con Ricardo. Con Ricardo, ¿eh? Sí. No sé qué problema tengo. Él dice que no se escucha. Sí, no sé por dónde, pero... Bueno, puede ser por internet también, ¿eh? Nos puede escuchar a través de esa vía. Estuvimos comunicados con él, pero ahora no hay caso de establecer la comunicación. Me está llamando acá. Una pena. Bueno, le ponemos manos libres y hablamos así. 98, Le ponemos manos 0, libres y 4, y lo hacemos así, no pasa nada. Mientras tanto, voy a hacer un paréntesis y les voy a comentar que hoy, en el ámbito de la educación santacruceña, hablamos de ADOSAC. Hoy se vence la conciliación obligatoria que interpuso el gobierno. Hoy se vuelve a juntar en la segunda audiencia de conciliación el gremio docente mayoritario en la provincia de Santa Cruz con el gobierno provincial. Les decíamos con Claudio en el inicio de este programa que ayer se reunieron los representantes de ADOSAC, hubo plenario de secretarios generales, de cara a esta segunda audiencia de conciliación que va a tener lugar hoy y que se va a realizar en el edificio del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Así que todas las miradas puestas en lo que pueda llegar a suceder en ese lugar, en ese encuentro y en ese espacio. Bien, hay un preocupación en Gobernador Gregores por el posible cierre de la minera Triton. Sí. Es un tema que va a estar siendo abordado por los chicos de Arriba al Día, pero mineros, hay algunas noticias que están dando por hecho que mineros tomarán la empresa minera Triton ante el anuncio del cierre. Sí, y hay cierto sector de los mineros que están muy enojados con AOMA. Bueno, pero desde AOMA Santa Cruz se informó ayer que los trabajadores convocados por la organización gremial tomarán la totalidad de las oficinas de Triton y el yacimiento hasta que dejen de dilatar la decisión y cumplan con lo prometido. Bueno. Es un tema, insisto, que nos está llegando desde el gobernador. Nuestros productores de Gregores nos estaban dando cuenta de esto, pero bueno, es un tema que lo va a estar abordando los chicos de Arriba al Día. Bien. Entiendo que van a estar hablando con Javier Castro, que es el titular de AOMA acá en la provincia de Santa Cruz, y por eso que no queremos superponerlos. Perfecto. Bueno, pero se quedan atentos entonces a la quédense continuidad atentos informativa. porque es un tema que lo van a estar abordando. Bueno, lo que nosotros vamos a abordar finalmente es esto que estuvimos presentando. Se vienen los 60 años de la escuela primaria, escuela rural número 31, Gendarme Argentino, más conocida como la Escuela del Cóndor, y estamos en comunicación telefónica con quien fue su primer maestro, Ricardo Ligiar. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, los saludan. Muy bien, gracias. Buen día. Finalmente, a ustedes sí. Y a su audiencia. Bueno, ¿dónde estás, Ricardo? ¿Dónde estás radicado? ¿En la zona del Valle del Chubut, por ahí? Entre Leu. Entre Leu está, qué linda zona, qué linda zona. Bien, quisimos agasajar de alguna manera lo que fue, a lo que es este 60 aniversario de la creación de la Escuela Rural El Cóndor, la primera escuela rural de la provincia de Santa Cruz, al menos de la que en órbita del Consejo Provincial de Educación, y usted tuvo mucho que ver, puede dar fe de los orígenes de esta escuela, ¿verdad? Sí, correcto. Fui el primer maestro de la Escuela de Cóndor. Bien, bien. Hay otra localidad que se llama El Cóndor. Esta estancia se llama Cóndor. Bien. Bien, gracias por la aclaración. Ricardo, ¿qué recuerda de los inicios de aquella escuela hace 60 años? Recuerdo Herminio De Vito, que fue quien me convocó. Yo vivía en San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires,
Y luego recuerdo a John Blake, que fue Claro. quien gestionó ante el Consejo en aquella época la fundación de la escuela, porque había algunos matrimonios que tenían niños y que en los años siguientes iban a necesitar la escuela. Ujú. Y también recuerdo a Emilio García Pacheco, Claro. que era el funcionario clave del Consejo en ese momento, que fue quien recogió la idea y la puso en marcha. Ujú. Bien, ¿y qué recuerda de los primeros alumnos? Porque yo estuve leyendo la reseña que realizó usted con Milagros Pierini. Bueno, cuando hablan de los alumnos, de la nacionalidad de los alumnos, no todos eran argentinos. No. Es más, los argentinos eran minoría. Sí, tenía varios alumnos chilenos, una alumna, creo que nacida en las Malvinas, Ujú, y una sola alumna argentina, claro. porque así estaban las familias en ese momento, ¿no? Los padres eran los que vivían en la estancia, por lo tanto coincidió que sus hijos habían nacido en diferentes lugares. Cuando tuve que completar la planilla anual, me encontré con que el 85% de los alumnos, creo que eran extranjeros, ¿no? Claro, Claro, claro. claro. Y en el inicio de las clases, lo que leíamos es que comenzó usted dando clases en un subsuelo y después se mudaron a una casa. ¿Fue algo así la historia? Sí, el primer año empezamos en el subsuelo de la casa del contador de don Julio Floré. Sí. Estaba muy bien dispuesto el lugar, recién pintado y con suelo de linóleo y todo muy bien organizado, muy prolijo. Sí. Y al año siguiente, cuando se liberó una casa de alguien que se mudó porque habían construido una de material, entonces dispusieron ese edificio para la escuela, para el funcionamiento de la institución y para el alojamiento del maestro, y además un matrimonio que se ocupaba de la limpieza y del cuidado del edificio. Claro, claro. Y el clima severo, porque estaban a cuánto, ahí a muy pocos kilómetros del estrecho de Magallanes, o sea, el frío y el viento, ¿cómo se calefaccionaban en aquellas épocas? Estábamos a 2.500 metros Ahí nomás, claro. del límite Ujú. y la calefacción era de leña y carbón. Ajá. Y en invierno teníamos entre 25 y 30 bajo cero. Claro, claro. ¿Y también asistían alumnos de otras estancias ahí vecinas, Ricardo? ¿O eran todos alumnos de hijos? Porque claro, la mayoría eran empleados, hijos Claro, de sí, peones, de capataces, de administrador, del propio contador. Sí, Sí, sean eran- jerárquicos o no, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Eran... Hola. Sí, te Sí, escuchamos. sí, lo escuchamos. Sí, eran niños que residían en la estancia solamente. Únicamente en la estancia. Había un par que venían de una de las secciones de la estancia, Ujú. pero el resto residía en el casco. Claro, claro. Ahora van chicos de estancia Montedinero, también, estancia vecina de Cóndor. Entiendo que en algún momento sí ha ocurrido eso, no estoy informado sobre la realidad actual. Está bien, está bien. Ricardo, a mí me llamaba la atención un dato que decían que con su llegada y con su función y su tarea docente, allí comenzaron, digamos, como a tratar de amalgamar y de conocer esos alumnos las fechas patrias, cantar el himno, cosas que hasta ese momento desconocían totalmente. Sí, fue un hecho muy importante desde el punto de vista político, porque
se difundían los principios y los valores nacionales. Claro. En las fiestas patrias cantábamos el himno y el administrador instaló un mástil gigantesco donde puso una bandera también gigantesca que se veía desde lejos. Y fue una avanzada argentina muy importante. Si bien la relación con las familias chilenas era muy buena, porque vivíamos en realidad alejados de los vaivenes políticos, la convivencia era muy positiva, pero la presencia de los valores argentinos se hizo sentir. Claro, ¿cada cuánto venía usted, en el caso suyo, ¿no? ¿Cada cuánto venía a Río Gallegos? Porque, bueno, está bastante lejos y en esas épocas, bueno, lo sigue siendo de Ripio y sigue siendo una ruta bastante complicada para transitar por el Ripio suelto y demás. Imagino hace 60 años atrás había una dependencia de Río Gallegos, pero no se podía venir todos los fines de semana como actualmente lo hacen los maestros que dan clases allí. Sí, íbamos a Gallegos cuando se podía. Claro. Y yo volví, el camino era terrible, y volví a Gallegos en 2006 y en 2013. Y el camino sigue igual. ¿Viste? Sí. Lamentablemente en eso no hemos avanzado nada. Lo que han cambiado ha sido los medios de transporte, pero la ruta sigue siendo un desastre. Es más, no sé si de aquella época que se le hizo el último mantenimiento, me parece, la ruta. Una pena. Ricardo, como para ir finalizando y antes de cerrar y agradecerle por estos minutos, ¿cuántos años se desempeñó allí en la escuela de Cóndor? Perdón, me reiteran. ¿Cuántos años estuvo allí en la escuela rural? Estuve 3 años. Estuve 2 años primero y luego tuve que ir al servicio militar, y cuando volví estuve otro año y luego me fui a vivir a Europa. Bien, ¿dónde estuvo? Ese acento raro que tenemos ustedes es argentino, muy particular, sí. Sí, soy nacido en la colonia francesa de San José en Entre Ríos. Ah, bien. Pero después viví en África muchos años también. ¿Siempre dedicado a la docencia? No, en África trabajé en turismo, fui gerente de una operadora turística, porque después que me fui de Cóndor, mi vida tomó varias avenidas distintas y empecé como guía de turismo y eventualmente me contrataron para manejar un operativo turístico en Sudáfrica. Qué lindo. Bueno, otro día lo llamamos y nos cuenta, ¿qué le parece? Oh, sería un placer, por supuesto. Sí, me encanta relatar y comunicar y transmitir, porque creo que es importante dejar la información que uno ha recogido como experiencia en su vida para que otros la aprovechen y aprendan. Perfecto. Bien. Vamos a estar compartiendo esta historia de la escuela de la Estancia del Cóndor, si nos permite, este relato que nos hizo llegar Milagros Pierini, autoría de ella y suya, con colaboración de Pablo Dicher también, porque es muy rico lo que está escrito acá para que trascienda. Así que sí, realmente el trabajo que hicieron ambos es muy prolijo, muy rico y muy útil, sobre todo para que quede registrado en la historia de la provincia. Bien, le agradecemos mucho, Ricardo. Vamos a seguir esta charla, Y felicidades en estos 60 años que cumple como maestro, bueno, y que generó un hito en la educación rural de Santa Cruz. Ha sido muy gentil por atendernos. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado, y sobre todo quisiera saludar a los alumnos y a la docente que hoy se desempeña en Cóndor, creo que es Silvana,
y le deseo todo el éxito posible, y también un saludo para los papás de esos alumnos. Para ustedes, muchísimas gracias por ocuparse y que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Ahí hablábamos entonces, Pichón, con Ricardo Ligiar, que fue el primer maestro que tuvo la escuela de la estancia Cóndor. Sabes que yo estuve una vez cubriendo, creo que el aniversario de la escuela Cóndor. Cóndor, me corrigió, no es el Cóndor, es Cóndor. Cóndor. Y lo que recuerdo de ese día, bueno, compartimos distintos espacios de la escuela, hicimos notas con los alumnos. Y me acuerdo que me llevaron a una sala, una ventana muy grande, un sol radiante, afuera estaba frío. Y en la ventana los chicos estaban llevando a cabo un proyecto de hidroponía. Y estaban ya viendo sus frutos, tomatitos cherry y otras frutas ahí. Y bueno, y tenían un tema y un debate porque viste que la hidroponía es únicamente agua, nutrientes y nada más. En tubos tipo de PVC no se utilizan tierra. Y bueno, los trabajadores, los peones de ahí de la estancia decían, ¿cómo van a sacar tomate sin tierra? Claro. ¿Cómo va a hacer eso? Es imposible. Claro, ¿cómo va una planta y la tierra dónde está? Claro. Pero no, se la ganaron los chicos. Sí. Y ahí ellos me enseñaron mucho, esto debe ser hace 12, 13 años por lo menos, de lo que era la hidroponía. Mira vos. O sea, ya proyectando esta nueva manera de cultivar, claro, esa nueva técnica. Bueno, 9 de la mañana, nos hemos pasado 14 minutos. Le agradecemos mucho a los chicos de Arriba al Día. Nosotros nos estamos despidiendo, no sin antes mencionar a nuestros auspiciantes, y de esta manera vamos a poner punto final a esta edición de Jueves de la Otra Gestión. Banco Santa Cruz es la entidad financiera líder en la provincia, con más de 62 años de trayectoria. Es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre Avenida Libertador y con salida por Paseo Costero. La mejor vista del lago, equipadas para 5 personas cada una. Una promoción para los santacruceños, atención, 15.000 pesos cada una. Asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Cabañas del Titán. Sandín Hermanos S.R.L., una empresa familiar que, además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital penitencia. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y muchísimas gracias a nuestros compañeros de Arriba al Día que nos permitieron estos minutos de más que nos hemos tomado. ¿Cómo estás, Nica? Héctor Mancilla se suma a Juli Quirós. Bueno, Brian, por supuesto, en los controles. Gracias, Juli. Gracias, Brian, que nos dieron una mano enorme para poder hacer la comunicación telefónica. No, por favor, buen día, chicos. Un placer acompañar de este lado. Bienvenido, Nica, ¿cómo estás? Bien, buen día, Juli, buen día, Brian, Claudio, Karina, todo bien por acá andamos. ¿Todo bien? Bien. ¿Fuiste a cargar combustible? No, tenía combustible todavía. ¿Cómo dormimos con eso? Porque aparte era sabido, y yo anduve haciendo trámites y me olvidé de cargar. Cuando vos dijiste, abriste el programa y dijiste nafta, yo dije... Eso, lo mismo dijeron todos. No, pero está bien, porque si no provocan desabastecimiento, ¿viste lo que pasa siempre? Con toda la estación de servicio se amontona... Capaz que tenés 3/4 de tanque y para ahorrarte unos pesitos, nada. Igual aprendimos un poco, porque antes era peor. Aprenden a vivir en Argentina, muchachos, la adrenalina del ser.
Claro, bueno, ahora creo que el tema de lo improvisto por ahí, de los aumentos, de lo repentino, hace que no se generen este tipo de colas. De última, Claro. después las puteadas se las llevarán los pobres playeros. Pero ¿no? antes, viste, cuando decían aumenta la nafta el lunes, el Sí, claro. quilombo que era el domingo a la noche. O no va a haber nafta, ¿viste? Bueno, Sí, cuando- sí, 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 sí. Tenías todas las estaciones de servicio colapsadas. Dice una paranoia a los viejos. Sí. ¿Y qué hacían? Provocábamos el desabastecimiento. No hay nafta de Shell. Ah, Menos mal. menos Está mal, clarísimo. menos mal. Será uno de los motivos de móvil hoy, ¿no? La actualización de precios, así como Sí, fue sí. ayer con Action, Sí. será hoy IPF. Porque vos decís, aumenta un 3,8, entonces sobre el precio que está le pones el 3,8, pero ustedes lo vieron ayer y yo traté de graficarles, recorriendo las distintas estaciones de servicio de Action, que hay una variación. En una, por Sí. ejemplo, estaba 141. Casi hasta 2 pesos. Sí, exactamente. Y en otra 144. ¿A qué se deberá El eso, no? litro de nafta super, ¿no? Sí. Lo tomamos como testigo. 141,50, si no me equivoco, el otro 144,40. Yo se lo- sí, lo tengo acá. 142,50, perdón. ¿Cuánto Sí. diferencia? Casi 2 pesos, eran 1,90 la diferencia que nos envió Cali. Y hay que contrastar para ver cuánto es. Lo que pasa que 3,8% es el porcentaje, pero cuánto es en plata, porque ayer Cali nos pasó también el precio de la nafta de YPF. Estoy buscando. 126 o 136. Estoy Lo que buscando pasa en que el ahora esa diferencia que en su momento era centavos, ahora son pesos, pero son 2 o 3 pesos que no significa nada. Claro. No, no. Claro. En realidad, o sea, Sí, ¿qué compras? No compras un claro, caramelo. claro, ¿no? siempre hubo una mínima diferencia. Bueno, en el surtidor se reflejaba en centavos. ponele. Centavos, sí, sí. Centavos que, producto de la devaluación del peso, hoy son pesos, pero en realidad 2 pesos más, 2 pesos menos. No, Claro, nada. son Nada. 20 centavos. Claro. Era 142,50 en Perito Moreno y Mariano Moreno y 141,60 en Kirchner y Ameguino y 144,40 40. en Marcelino Álvarez ¿Vos? y Posadas. Es la misma La empresa, misma ¿no? de la compañía. Mariano Moreno y Perito es la misma de Marcelino. Marcelino ¿Está Álvarez. más caro en dónde? Y en Marcelino Álvarez está a 144,40 Con 40. y 142,50. Y bueno, por el flete, porque tenés 90. 15 Para cuadras. el lugar. Entonces, Para el lugar. El barrio, claro, el barrio. 20 cuadras más, entonces el flete, y sí, es un poquito más caro para Claro. 136,10 estaba ayer la Super en YPF. En YPF. Y la Infinia 194. Sí. Para Lo que tiene que YPF tiene un solo precio, Claro. obviamente, ¿no? En todas las estaciones de servicio Salvo Calafate. de aquí de Río Gallegos. Calafate siempre tiene un plus más. Ahí combustible, siempre poquito. un poco más caro. Bueno, acá tenemos No, sí, es más caro. Bueno, pero en la misma ciudad hace referencia a Cari. Claro, Sí, yo hablo en la sí. misma ciudad, sí, sí, sí. Porque ahí sí en realidad influye el flete. Llevar la nafta hasta Río Turbio, hasta Sí. Calafate, un poquito más onerosa. Pero bueno, en la ciudad se respeta el mismo precio, ¿no? Sí, sí, acá en Río Gallegos, en todas las YPF tiene exactamente el mismo valor. Ujú. 136,10, entonces era ayer. Sí. Bueno, en Buenos Aires quedó la Super 169,30. Casi 170 pesitos. Claro, ¿Y claro. el gasoil? Y el gasoil en Buenos Aires 181,10. No, Acá ya. 190,10. Y, No, no. y la pregunta siempre que surge a partir de los precios de la nafta, ¿dónde está el beneficio de los patagónicos? No, ya no. No, el diferencial existe, sigue existiendo, son casi 30 pesos. Sí, se pero en supone, realidad pero- no era de un Era la 50%, mitad. no Era la mitad. Cuando yo era chica, que está bien, sucedió hace muchos años, Sí. pero era la mitad. Brian se ríe. Igual yo, eso del beneficio para patagónicos, ustedes se acordarán que mediados de la década de los 90, ya finalizando, dio para una serie de especulaciones. Y como siempre en la Argentina, Claro. Sierra Sierra Grande, Grande, la lleno de capital de la estación de servicio, Sierra Grande conseguía. Claro, ahí estaba la última, Sí. o sigue estando la última estación de servicio con precio diferencial. Claro, Ahí claro. sigue todo. Es cierto, es cierto. No Combustible. cerraban los números, ¿viste? claro, Paró un- combustible Brian, combustible que busque había. Tan grande, y vos decís Sierra Grande. Claro. Bueno, Claro, sí. Argentina. Sí, No- sí. Nos vamos, Pichón. ¿Qué Sí, te van a parece? abordar el tema de, porque acá los oyentes están a full, gente Ah. de Gregores que nos pasa material, sé que tienen para entrevistar a A Javier Castro. Javier Castro Gaoma. de Ahoma. Triton.
Sí, minera Triton. Sí, que viene hace años, ¿no? Vienen como vaciándola de hormiguita. Sí. Pero, bueno, el cierre formal no se ha dado. Tengo un amigo que trabajó en Triton, que ahora está en Perito, en Cerro Negro, ¿es? Newman, sí. Exactamente. Yacimiento de Cerro Negro. Exactamente. Y él me contaba que hablando con sus compañeros, muchos estaban esperando, digamos, el sogazo final, en realidad, que le pagaran todos los años de trabajo. Tenía un compañero que me decía hace 13 años, que tenía 12 años de trabajo ahí, y que era mucha la plata que tenía que cobrar, y que estaban como empujándolo a que renunciara a un retiro voluntario para, obviamente, no pagarle. Y así muchos trabajadores que, me contaba él, algunos se fueron a otras mineras porque sentían peligro directamente de seguir trabajando ahí, porque era tal la desinversión que era peligroso. Bueno, de hecho, recordemos que el hermano del diputado Peralta Barría, el diputado por Pueblo de Gregorio, falleció allí adentro, en la mina, hace 4 años. Sí, creo. hace unos cuantos años. Nos quedamos pendientes de esa nota, chicos. Sí, tal cual, por la preocupación que existe y además por el impacto que puede generar en esa comunidad. Como es la del corazón de la provincia, Gobernador Gregores, el cierre de ese yacimiento o que deje de funcionar, digamos, la empresa que tenía su explotación. Dos impactos puede generar. El impacto social de que se tiene la empresa y después el impacto ambiental que lo paga. Claro. Aunque es tan cierto, perdón, es tan cierto y tan importante. Qué bueno que lo mencionas. Aunque una de las etapas fundamentales en la explotación minera es el cierre de mina. Es el cierre de mina. Tenés 3 etapas fundamentales. Exploración, viene una empresa y te explora y después te vende ese proyecto. ¿Te acordás acá cuando se vendió Cerro Negro? ¿Cuánto vale? 5.000 y pico de millones de dólares, ¿se acuerdan? Bueno, esa empresa viene, explora, lo vende el proyecto. La segunda etapa es la de explotación y la tercera etapa, la más importante de todas para los santacruceños, principalmente o para los que vivimos, es el cierre de mina. Esa es otra etapa que seguramente se contrata a otra empresa para cerrar y dejar todo como estaba. Sin el oro, obviamente. ¿Ha existido ese proceso ya alguna vez? ¿De cierre de mina? No sé porque cuántas minas cerraron acá en la provincia de Santa Cruz. Sí, por eso no tengo presente. Por eso, no. pero es una etapa en la que... La vanguardia está llegando a Sí, capacidad, ¿no? Ya de vida y de extracción, ¿no? Cierre de minas se entiende que se cierra todo, ya sea de acuerdo al tipo de exploración que hayan tenido, se cierra todo y tiene que quedar todo como estaba, obviamente. ¿Viste los pozos sin evaluar, demás? Es un tema interesante para averiguarlo. Es una etapa fundamental. El cierre de minas está contemplado y que requiere algunos años. Y hay una legislación al respecto. Y es trabajo también, es mano de obra, obviamente, por supuesto. Bien, una cosita más. Estamos en contacto con Marcelo Zepernik. Está ansioso por volver, Marcelo. Mañana. Nosotros por volver a escucharlo. Marcelo ya tiene el título de su historia anecdótica, de su anécdota histórica de mañana. No me digas. Las sillas de pana. Las sillas de pana. Ay, es mortal esa historia. Me parece que ya sé cuál es. Es histórica realmente y es muy simpática. Y contada por Marcelo, lo vamos a tener acá porque estuvo el fin de semana en el campo y ahora está acá en Río Gallegos. Así que mañana nos va a visitar. Mañana nos va a visitar, le cambiamos el ritmo de vida. Le cambiamos el ritmo, viene los viernes para salir al aire. Así que mañana lo esperamos a Marcelo. Gracias, Beto, porque nos dijo muy buena la nota con el maestro rural. Beto, nuestro compañero Beto Barría, nos está escuchando, así que un beso grande. Gracias por todo, gracias a ustedes, fundamentalmente nuestros compañeros y nuestros amigos aquí en Nuevo Día. Gracias a los que nos siguen en FM Activa en Perito Moreno, gracias a los compañeros de acá de Nuevo Día, gracias al comandante Bratzam. Sí, la brayoneta. Gracias, chicos, buena mañana. Oh,